Y seguimos adelante con la información y este mes, en estos días también se ha celebrado el Día de la Violencia Basada en Género, o sea, de la erradicación. Es el mes, diciembre es el mes de la erradicación de la violencia basada. Es el mes violenta, casi también, ¿no? Y a propósito de eso, hubo una actividad, allí estuvo Renzo cubriendo esta actividad por Metaverso con figuras importantes relacionadas con toda esta problemática. Exactamente, primero conversamos con la doctora, la jueza Julia Estarico, con ella estuvimos hablando acerca de la comunicación que existe, de eso también se trataba el taller, ¿no? De la comunicación entre los organismos internos que tienen que ver con las denuncias de aquellas víctimas que sufren violencia basada en género. Entonces, a veces hay cosas que tienen que ver con la empatía, con la química entre la persona que denuncia, o mejor dicho, la víctima y la persona que lo atiende, y existe también una diferencia entre la víctima y la denunciante, porque a veces no tiene que ser la misma persona. No es la víctima la denuncia. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que va qué hay detrás de eso? ¿Cómo actúa la fiscalía? ¿Si puede actuar o no puede actuar de oficio en esos casos? Vamos a dejar que la jueza nos explique un poco más sobre este tema. Sí, bueno, me convocaron para participar en este taller. Yo ya había venido en algunas oportunidades a Rocha y bueno, hoy tocó Chuy. Y bueno, la idea justamente es trabajar en lo que tiene que ver en la violencia basada en género, tanto niños, niñas, adolescentes o mujeres, e incluso también pensar en cómo brindar un mejor servicio para esas víctimas. Y en esa idea, uno de los temas que planteábamos era mejorar la comunicación entre las distintas instituciones para poder dar una respuesta mejor a esas víctimas. Más allá que se crean líneas de comunicación, más allá que se crean comisarías especializadas en violencia de género, a veces sigue faltando algo, ¿no? Que la escuchaba por ahí, decía, a veces es una cuestión de conexión, de química con la persona que te atiende. Justamente quien me acompaña hoy es Isabel Ledesma, que es semióloga y bueno, desde hace un tiempo venimos trabajando con ella en lo que es brindar pequeñas herramientas para mejorar la comunicación y poder recibir el testimonio, la declaración de esa víctima de la mejor manera para poder dar los elementos para la Fiscalía, para la investigación del delito y para la justicia, para los juzgados con competencia en violencia doméstica, darle las herramientas o lo que la víctima que solicita para la adopción de las medidas cautelares. Suele pasar también que muchas veces la víctima tiene miedo de denunciar o por más que llegue incluso hasta la comisaría, la denuncia no se hace. ¿Qué es lo que está faltando por ahí para tratar de frenar esto? Desde mi humilde opinión, ¿no? Y lo que me parece es que reconocer que es un problema complejo, que necesita un abordaje interinstitucional, porque cuando la persona hace la denuncia, el proceso recién empieza. ¿Por qué? Porque muchas veces se disponen medidas cautelares, el retiro del hogar, del agresor, tiene que ver también con la situación de los niños, a veces prohibiciones de visitas, regular. Entonces es todo un proceso que requiere un acompañamiento para esa víctima, incluso para sus hijos. Problemáticas, y también para el agresor, ¿no? Problemáticas económicas también, porque en algún momento... Estamos hablando, y a veces el Estado es lento en dar una respuesta y la víctima entonces decide dejar sin efecto, solicitar, como muchas veces, el levantamiento de las medidas o no aparece nuevamente en la comisaría. Y bueno, ahí está justamente el deber del Estado en su conjunto, no solo del Poder Judicial, no solo del Ministerio del Interior, sino de todo el Estado, de buscar formas, de mecanismos de protección, incluso primaria, secundaria. Los prestadores de salud son organismos también competentes justamente en tratar de articular y brindar un mejor servicio. Cuando hay denuncias que no llegan desde la víctima, ¿la Fiscalía puede actuar de oficio en estos casos?
es que son delitos que no requieren instancia, es decir, cualquiera puede denunciar una situación de violencia y está bueno que así sea, porque muchas veces la víctima por miedo, por los sentimientos, como decían hoy allá arriba las compañeras, no quiere hacer la denuncia, entonces está bueno que tercero lo haga y en el caso de hacerlo se siga investigando y no requiera que la víctima concurra a hacer la denuncia. Hablaba de la app 911 por donde se puede iniciar también esto, ¿verdad? Estábamos también hablando que hay un desconocimiento también de las distintas formas de hacer la denuncia. Y justamente consultábamos allá arriba cuántas personas tenían la app 911 y serían 5 personas que la tenían. Y está bueno saber cuáles son los mecanismos de denuncia para el día de mañana, si tenemos un conocido o nosotros mismos somos víctimas, poder hacer la denuncia sin tener que exponernos.